¿Eres de aquellos que gustan de historias descarnadas y sangrientas al puro estilo gore? ¿O de aquellos que aman las tragedias que terminan en finales completamente extravagantes? Bueno, si sientes que las preguntas anteriores atacaron el lado más mórbido de tus gustos, déjame presentarte al abuelo de los relatos cruentos. Estamos hablando de la mitología hindú, y para esta oportunidad, la historia de Ganesh, que veremos en este vídeo que titularemos El nacimiento de Ganesh y la ira de Shiva. Ganesh, cuya traducción significa el señor de los Ganas, siendo que Ganas refiere a una tropa de seres semidivinos que forman parte del séquito de Shiva, es hijo de la diosa Parvati y el dios Shiva, y se le considera el dios de la sabiduría, del comercio, de las letras y de la protección del hogar. Construir un único relato sobre el nacimiento de Ganesh es un trabajo que no deja de ser difícil. Y esto lo digo especialmente porque las mismas Puranas hindúes no se define en una sola trama, pero convengamos que existen dos sucesos en el que desembocan todas las procedencias del dios Ganesh. Es decir, Shiva comúnmente se alejaba del hogar por viajes de iluminación y que éste no sabía que tenía un hijo. Una muy mala combinación. Ya sea que su esposa Parvati, como se ve en diferentes mitologías, lo haya engañado con un elefante, o que Shiva nunca supo que su esposa estaba embarazada. Aunque yo me quedaré con una sola versión, ya que es la que más se extiende en la literatura, y es la que veremos a continuación. En una de las celebraciones que Parvati realizaba con Shiva, Parvati se ensució. Tengan en cuenta que celebración y ensuciarse refieren a algo sexual. Cuando ella se dio cuenta de esto, quitó la suciedad de su cuerpo y con ella creó a un muchacho con sus propias manos, es decir, a Ganesh, y este nunca fue presentado a Shiva. El hijo de Parvati demostraba un gran amor filial y una absoluta sumisión a las órdenes de sus superiores. Ocurría entonces que a veces la diosa deseaba quedarse sola en el palacio, especialmente cuando ésta deseaba tomar un baño. Entonces, como su esposo no se encontraba en esos tiempos en el hogar, colocaba al buen Ganesh cerca de la puerta, diciéndole que no dejara pasar a nadie sin su autorización. Así tenía por seguro que nadie la molestaría sin su consentimiento. Cuando el fiero dios Shiva volvió de uno de sus retiros de meditación, deseaba febrilmente ver sin tardar a su esposa. En cambio, sus deseos encontró a un desconocido niño impidiéndole entrar en el palacio de su diosa. Ganesh, sin saber que Shiva era su padre, y como siempre respetaba la consigna, preguntó por la autorización que debía tener de su madre, y al ver que Shiva no la tenía, le negó la entrada. Furioso, Shiva sacó su espada y con un solo golpe hizo saltar la cabeza de su hijo sin saber que éste lo era. La cabeza rodó por una pendiente, desapareció y solo quedó delante del palacio el cadáver del decapitado. Cuando Parvati se enteró, quedó sumamente afligida y asolada y en un rebato amenazó a su esposo con una separación con consecuencias cósmicas si no volvía a la vida Ganesh. Entonces Shiva, no pudiendo soportar la tristeza de su esposa, prometió sustituir la cabeza del recién nacido por la del primer ser vivo que oportunamente pasara por delante en su amplia selva. Y pasó un elefante, el único ser vivo recién nacido que no estaba en el regazo de su madre. Qué pena, ¿no? Y cumpliendo lo prometido, revive a su hijo o hijastro, según sea el caso. En otras versiones que se alejan del mito regular, Ganesh nació de una diosa que también poseía la cabeza de elefante, después de que se bebiera el agua del baño de Parvati, que había sido arrojada al río. Se dice que el hijo de esta elefanta fue descubierto por Shiva y Parvati, y desde acá continúa la misma historia. Por último, una historia mucho menos difundida que las anteriores dice que Ganesha fue creado directamente de la risa de Shiva, y que como Shiva consideraba a Ganesha demasiado atrayente, le dio la cabeza de un elefante,
y una barriga voluminosa. Ojalá hayan gustado del vídeo, y si es así, dale like y comenta, y suscríbete, con una campanita para que el día lunes, en el vídeo del blog de la semana, elijas las mitologías que verás los miércoles y domingos. Esto fue Logomaquia. Si te gustó el video, da pulgar arriba y comparte. Subiré videos cada semana. Si te gustó el contenido, puedes seguirme en mis redes sociales, encontradas un poco más abajo en la descripción del video. Y no te olvides, contemplar el pasado para comprender el futuro. Esto fue Logomaquia.